Dios nos dio a nosotros una capacidad formidable y es la capacidad de hablar. Es la capacidad de comunicarnos con un lenguaje altamente sofisticado, complejo. Ustedes saben que una palabra contiene demasiadas cosas, hay conceptos, hay ideas muy amplias que uno puede resumir, que uno puede definir con una sola palabra. Y el Señor en su bondad nos regaló esa capacidad de comunicarnos, de hablar entre nosotros. Pero la verdad hay que decirla, y es que muchas veces nosotros no hemos hecho el mejor uso con ese privilegio, con esa capacidad de hablar. Y hoy vamos a hablar acerca de la importancia de las palabras, palabras de integridad, que se resumen, como lo vamos a mencionar hoy, en palabras firmes. Mire, yo le garantizo que si usted y yo corregimos cada vez más nuestra lengua, nuestra boca, si afilamos nuestras palabras, no para hacer daño, ni para hacernos daño, sino para cobijarnos, para apoyarnos, para edificarnos unos a otros, vamos a empezar a vivir no de cualquier manera. Mire lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versos 10 y 11. Dice así la escritura: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Este pasaje, en otras palabras, nos está hablando acerca de una calidad de vida. Porque dice que si usted quiere amar la vida y no solamente tener días, sino que usted quiere tener días buenos, si usted quiere disfrutar cada momento que Dios le regaló, que no se vuelva una tortura, una amargura estar vivo, la palabra de Dios enseña que hay una provisión de parte de Dios, no solo para estar vivo, no para vivir de cualquier manera. Porque mucha gente que ha tomado la decisión desafortunada, por ejemplo, del suicidio, estaba viva, pero no disfrutó el tener el don que muchas personas, tal vez que están enfermas, que tienen necesidad urgente, sí quisieran tener. Vivir, ya estamos vivos todos, pero no todos disfrutamos la vida. Y mire que una clave en ese versículo tiene que ver con las palabras que usamos. Pastor, yo no sé ni por qué estoy así, no sé por qué no le encuentro gusto a la vida, no sé por qué mis días son tan grises, no sé por qué caímos en esto, no sé por qué llegamos a este punto. Pero la escritura dice: el que quiera amar la vida, el que quiera ver los días que son buenos, el primer consejo que da es: pilas con tu lengua. Refrénala, ponle freno doble a tu lengua, que tus palabras no tengan nada que ver con el engaño. Proverbios capítulo 18, verso 20, nos aconseja cuál es la razón por la cual nosotros debemos ser muy cuidadosos con la manera en que hablamos. Pero más que la manera, es las palabras que empleamos. Dice Proverbios 18:20. Presta mucha atención. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Esta es una metáfora muy bonita en la que describe que nuestra boca es a la vez como un árbol, porque dice que nuestra boca, nuestras palabras producen un fruto. Y yo le pregunto, si pudiéramos poner todas las palabras que nosotros hablamos y ponerlas como si fueran frutas,
¿Qué clase de fruto es el que una persona podría comer de nosotros? Cuando una persona tiene hambre y se acerca a usted, ¿usted qué palabras podría ofrecerle? ¿Cuál es la manera en la que usted lo hace? Pero lo curioso, ¿saben qué es? Que en esta metáfora lo que está diciendo es que el fruto de mis palabras ni siquiera lo van a comer otras personas, sino que ese fruto, ¿quién es el que va a terminar comiéndolo? Nosotros. De ahí el refrán que dice: cuidado con las palabras que dices, porque algún día vas a tener que comértelas. Por eso lo más inteligente que usted puede hacer es cuidar sus palabras y, en vez de señalar, de condenar, de acusar, ser tan delicado, tan cuidadoso, que sus palabras sean un fruto dulce, que sean un fruto que sane, que sean un fruto que alimente y que edifique a los demás. Pero explícitamente vamos a encontrar en varias porciones de la Escritura que hay un fruto de la palabra que específicamente el Señor aborrece, que específicamente el Señor no quiere que nosotros podamos exhibir en nuestra vida, y es precisamente la mentira. Proverbios capítulo 12, verso 22 dice así, y presta mucha atención porque aquí la Escritura no se queda con medias tintas. El Espíritu Santo consignó claramente cuál es la decisión que tomó Dios frente a la mentira. Proverbios 12, 22 dice así: los labios mentirosos son abominación a Jehová, pero los que hacen verdad son su contentamiento. Entonces el Señor claramente en la palabra exhibe una línea roja en la que de aquí para allá todo lo que surge de la verdad, todo lo que surge también de la honestidad, de la sinceridad, es agradable a Dios. Pero todo lo que nace de la mentira, todo lo que nace del engaño, es algo que el Señor no puede soportar. Mire la palabra que utiliza las Escrituras. Dice una abominación. Algo que es abominable es algo que usted no quiere tener cerca, es algo detestable. Porque cuando el Señor escucha, conoce nuestro corazón y brotan de nuestras palabras mentiras, el Señor como que eso yo lo he escuchado en alguna parte. A mí como que las mentiras me recuerdan a alguien, ¿sí? Entonces Dios, que conoce el corazón, ha decretado que la verdad le agrada. Además, porque Jesús es la verdad, palabras llenas de Jesús son palabras agradables a Dios. Pero lenguas mentirosas el Señor no las puede soportar. Es un aroma supremamente desagradable. Por eso, mire lo que dice la Escritura en el Salmo 15, versículos 1 al 3. Y aquí también lo consigna muy claro. Es que a mí me fascina que esto no tiene doblez, no tiene medias tintas, sino que es muy preciso. Y dice en el Salmo 15, dice: Jehová, pregunta el salmista, ¿quién habitará en tu tabernáculo? Como quien dice, ¿quién puede tener un compañerismo con Dios? ¿Quién puede disfrutar la vida de la mano de Dios? Señor, dime una cosa, Dios, ¿tú a quién le vas a alegrar el corazón? Dime, Dios, ¿por qué una persona puede ser llena de ti? ¿Cómo una persona puede caminar en todas las áreas de su vida contigo? ¿Cómo me alegro en ti, Dios? ¿Quién morará en tu monte santo? Y dice: el que anda en integridad y hace justicia, ¿y qué? Habla verdad en su corazón. Mire que esta es una de las particularidades de la vida espiritual más hermosa,
Porque hay muchas maneras de vivir con Dios también. Hay gente que padece su caminar con Dios y no pueden comprobar fácilmente que la voluntad de Dios es buena. No pueden comprobar fácilmente que la voluntad de Dios es agradable, es perfecta, porque no hablan verdad en su corazón. Pero dice también: el que no calumnia con su lengua. ¿Y qué es la calumnia? La calumnia tiene que ver con hablar palabras falsas acerca de otra persona. La murmuración es hablar mal de una persona en su ausencia. Pero la calumnia tiene que ver con que, ausente o presente, se digan cosas inapropiadas de esa persona. Mire, yo le voy a dar un consejo muy práctico. Si usted no sabe nada del asunto, lo mejor que usted puede hacer es refrene su lengua. Si usted no sabe, mire lo que dice la Biblia: no juzguen y no serán juzgados. A veces uno piensa que juzgar solamente es decir: sí, es que esa persona es mala, es que esa persona es hipócrita, es que esa persona es no sé qué. Pero usted sabía que juzgar también es decir: esa es una buena persona, ese es un buen muchacho, esa es una buena mujer. Porque uno no sabe cómo sean las cosas, pero sobre todo en las situaciones, sean políticos, sean pastores, sea la persona que sea. Yo le aconsejo: guarde su lengua de hacer señalamientos como última palabra y refrenemos con prudencia nuestra lengua. Yo le pregunto: ¿qué creen ustedes que se decía de Jesús en los días de su cruz? ¿Qué decían de él? Ese es un ladrón. Porque si hay un ladrón a su derecha y hay otro ladrón a su izquierda, algo debe ser que hizo para merecer eso. Pero dice: el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Proverbios 13:5 nos habla de la integridad de palabras también y cómo se puede desarrollar. Dice: el hombre justo, ¿qué hace? El hombre justo no es indiferente ante las mentiras. Mire que hay un sentimiento. Usted lee ese versículo y para caminar en integridad también tiene que haber unas emociones que apoyen nuestra decisión moral. Y la decisión moral en este punto, digamos, la emoción asociada a la mentira es el odio. ¿Quién es el hombre justo? Si vamos a llevarlo al extremo, el hombre justo es Jesús. Y el Señor y aquellos que estamos en Él tenemos un llamado a desarrollar un desprecio hacia la mentira. Dice: el malvado es motivo de vergüenza y deshonra. Mire que no hay ninguna cosa buena en la Biblia asociada a la mentira, al engaño, a las calumnias, a las palabras que nosotros empleamos para hacerle daño a los demás o librarnos de algo. Porque para renunciar a la mentira, lo que hay que hacer es renunciar a los beneficios que trae la mentira. Si usted quiere renunciar a cualquier cosa mala o que Dios definitivamente quiere que no tengamos ninguna relación con esa cosa, nosotros debemos renunciar a los beneficios que trae ese pecado, a los beneficios que trae esa maldad. Y usted me preguntará: ¿cómo así, pastor? ¿Cómo así que el pecado tiene algunos beneficios? Pues sí, son beneficios temporales, son beneficios inmediatos que, como el placer fácil, sencillamente parece una salida, parece un rescate momentáneo, pero al final siempre hay mucho dolor. La mentira que hoy me libra, el engaño que hoy me libra, va a multiplicarse por cada paso que damos hasta llegar al momento de la revelación. Porque está escrito que va a haber un momento en el que absolutamente todas las cosas saldrán a la luz. La palabra de Dios es muy precisa y dice:
A algunos se les descubren sus pecados antes y a otros se les descubren después. Entonces, el Señor anhela que nosotros tengamos una sensación por la verdad, una pasión, un amor por la verdad. Y para eso hay que también odiar, aborrecer la mentira, desarrollar el carácter de Dios y renunciar a los beneficios. Por ejemplo, tener una amante. Tener un amante tiene algún beneficio pasajero, temporal, en el que sí, pues en la variedad está el placer. Tengo quien me consienta, nadie que me esté sobando todo el día y que me esté diciendo y que me esté molestando, porque ella sí me consiente, etcétera. No, si yo pongo este papel acá, no me toca pagar tal impuesto. Si yo firmo esto, me libro de la multa. Si yo miento en esto, pues hay un beneficio. Es un beneficio temporal. Pero el Señor lo dijo muy claramente: todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Proverbios 19:9 lo dice también muy preciso. Es muy clara la palabra de Dios. O sea, usted no necesita ¿qué me habrá querido decir Dios? ¿Qué habrá querido decir la palabra del Señor con esto? Voy a buscar en hebreo. No, pues es que dice muy fácil. Proverbios 19:9: el testigo falso no quedará sin castigo. El mentiroso, al mentiroso le espera la muerte. Uy, espera un momento, porque esto se está poniendo como más feo. Porque al principio solamente decía: si quieres disfrutar la vida. Pero no solamente el disfrute de la vida, no solamente el perder días pasándola mal, sino que incluso perder la vida, perderlo todo y ni siquiera tener la oportunidad de resarcir. Porque la muerte es una palabra muy grave. La muerte para nosotros como seres humanos es como quien dice el último juicio, la última frontera. Pero esto aplica en lo legal, en lo familiar, en lo sentimental, en lo económico, en su vida financiera, en su vida espiritual, en todas las cosas. La Escritura lo pone como una ley muy clara. Y es que dar testimonios falsos tiene consecuencias. De hecho, hay un delito. Es un delito que es punible. Si a una persona la descubren dando un falso testimonio, la ley tipifica que esa persona tiene que pagar por el fruto de sus palabras con multas, con prisión, con sanciones, con destituciones. Porque si para los hombres que tenemos un estándar de la santidad tan bajo es grave la mentira, ahora usted se imagina para Dios, que es perfecto e íntegro, ama la verdad. Pues dice la Escritura que solamente le espera la muerte al mentiroso. Y espere un momento, pastor, ¿la muerte cómo así? No la pongamos tan allá, pues una mentirita, un falso testimonio, una que otra por allí como para librarnos. No, qué pena, es que yo no sé qué. Pues la Escritura declara que efectivamente en las mentiras hay una persona que se mete, y es Satanás. Si usted recuerda, hay un consejo de la Escritura que dice: mire, no le dé lugar al diablo, no le dé lugar al enemigo. Como quien dice, póngale llave a la puerta, meta el carro al parqueadero. Como quien dice, no sea fiador de nadie. Como quien dice, redoble el cuidado, la atención que usted debe tener. Porque si no, el que se mete es el diablo. Si usted abre la puerta, no se le haga extraño que el ladrón se meta, porque la naturaleza del ladrón es esa, pues, aprovechar el papayazo. Hechos capítulo 5 versos 3 al 4 lo dice así. Y présteme mucha atención, porque aquí tiene cumplimiento el pasaje del Antiguo Testamento. Aquí estamos hablando del Nuevo Testamento. Ya había venido el Espíritu Santo sobre la iglesia. Pero si en el Antiguo Testamento lo decía así: el que miente morirá, ¿sí o no? Ahora mire cómo se cumple aún en el Nuevo Testamento una palabra que produce algo en el corazón. Uno cuando lee por primera vez este pasaje,
uno queda como, uy, Señor, aquí hay que tener un cuidado muy especial con Dios. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ananías y Zafira veían a Pedro, veía a los hombres, a Pedro, a los apóstoles, pero el Espíritu Santo desenmascara esto y descubre que esa declaración es muy cruda, que fue Satanás el que llenó el corazón de gente que estaba en un contexto de iglesia. Ananías y Zafira, un matrimonio con los primeros cristianos. Dice la Biblia que algo tan grande y tan hermoso del Espíritu Santo sucedió, que todos hablaban en el Espíritu, que todos tenían lenguas como de fuego sobre sus cabezas, que empezaron a profetizar, a hacer milagros. Fue un estallido espiritual tan relevante que fue el primer avivamiento de la historia. Y resulta que estando allí, dice la Biblia que todos voluntariamente vendieron sus casas, vendieron todo, y dice la escritura que ellos todo lo pusieron a los pies de los apóstoles. Y entonces allí no había nadie más rico ni nadie más pobre que los demás. Entonces dice la Biblia que a las viudas, que a los necesitados nunca les faltó nada, que era por el Espíritu, no por la fuerza del gobierno, no por la fuerza de las leyes, sino que desde el interior había tanto amor entre todos que no podían soportar que alguien no tuviera mercado. No podían soportar que hubiera una señora que no podía ni siquiera trabajar. No podía soportar que en la iglesia hubiese alguien con necesidad. Entonces todos vendieron y pusieron a los pies de los apóstoles la herencia. Eso se llama descripción, no prescripción. O sea, no es que todos tenemos que hacerlo. No es que hoy, ¿a qué horas entonces el pastor se va a agarrar aquí a decir que tengo que vender mi casa? No siempre la Biblia prescribe. Aquí describe y dice, ellos lo hicieron así porque el Espíritu Santo los llevó a eso. No es una ley, no es una norma hoy en la que todo el que se convierte a Cristo pues tiene que vender todo y llevarlo donde el pastor. No, no es así. Hay gente que por el Espíritu siembra casas, siembra carros, no sé, el fruto de su trabajo, lo hace porque ama tanto la obra de Dios y aprende a confiar también en sus líderes que oportunamente lo hacen. Y hay gente, todavía hay saqueos, si se acuerdan cuando hablamos de saqueo. Pero el punto ¿cuál es? Que ellos dijeron, por allá en su habitación dirían, venga, no lo llevemos todo, quedémonos con una parte. ¿Qué tal que estos apóstoles de pronto no sean buenos administradores? Y usted y yo, mijo, que estamos acostumbrados a lo bueno siempre, entonces que nos vamos a poner llevar todo por allá. Y entonces se pusieron de acuerdo y dijo, pues sí, ¿no? Quedémonos con una parte. El problema no fue que ellos se quedaran con una parte. El problema es que mintieron acerca de eso. El problema no fue solo lo que hicieron al retener la parte material de su herencia cuando todos estaban en otro sentir, sino que el problema fue que ellos mintieron, pensaron equivocadamente que podían mentirle a Pedro sin mentirle a Dios. Y la Biblia declara, si usted lo ve en el contexto, que inmediatamente después de que Pedro dice, le mintieron al Espíritu Santo, dice que en ese momento Ananías cayó muerto a los pies de los jóvenes y los jóvenes lo recogieron. ¿Usted se imagina una noticia de esas hoy en el periódico? En una iglesia reunida en el sector del barrio del centro, no sé qué, por ahí una persona cayó muerta porque, ¿cómo sería eso en las noticias? Pero ¿se sienten bien, mis hermanos? Nadie tiene mareo, ¿cierto? Ninguno, ¿todos están bien?
Mire, no le mienta al Espíritu Santo. Dios es un padre ejemplar. ¿Qué es ser ejemplar? La primera vez que sucede algo, siempre hay consecuencias, siempre. Entonces, ¿qué es ser ejemplar? La primera vez que su hijo se levantó y le pegó a usted, una changuita así de 3 años va y le pega. La primera vez es tan clave que si usted deja que eso pase, tranquilo. No es cuando tenga 3 años, es cuando tenga 15 años lo que va a ver usted como el fruto de no haber sido ejemplar. Pero si a los 3 años usted le dice, ven para acá un momento, y usted toma una determinación, incluso, esto no es popular hoy en día, pero la Biblia dice que incluso el castigo debe ser físico. No le destruya pues la mano, no lo corte, no le ponga la mano en la plancha para que el chino aprenda. No, la Biblia es muy clara también y dice, no te apresures a destruir a tus hijos, ni a provocarlos a ira. Pero sí declara la palabra del Señor que el que ama a su hijo desde temprano lo corrige. ¿Qué significa desde temprano? No quiere decir que usted a las 5 se levanta y lo despierta en vez del despertador, ahí con la correa, no. Sino que usted sea ejemplar. Y ser ejemplar es que la primera vez que tu novio te levantó la voz, un momento, espérame, ¿qué me dijiste? Es que no te entendí bien. ¿Me estás levantando la voz? Ay, tranquila que eso es, así que, no, espérame un momento. Porque si tú permites que tu novio hoy te levante la voz, después por ese amor, cuando estés casada con él y levante la mano, vas a tener días muy difíciles, de los cuales yo no te lo recomiendo, y si puedes escapar, escapa. Sé ejemplar. La primera vez que algo suceda, ten una determinación. Un momento, usted aquí no me llega borracho. Usted se me va de la casa. Si quiere, vuelva por allá dentro de 3 días, dentro de 8 días. Pero esta casa es sagrada. Mi casa será llamada casa de oración, ¿sí? Y ser ejemplar, eso impacta. La primera vez que hay una reunión de trabajo y llega alguien tarde, un momento, llegaste tarde. Así no son las. Y ser ejemplar te va a librar de muchos conflictos más adelante. Y eso fue lo que sucedió aquí. Pero palabras más, palabras menos, ¿sabe qué está diciendo aquí esta escritura? Que la mentira es la huella del diablo. Porque dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? Cuando usted va por la calle y encuentra un frenazo así negro, y por allá que las matas están vueltas nada, y que un árbol que parece que se cayó hace poco, usted no ve el árbol, perdón, usted no ve el carro, pero usted ve que por ahí algo pasó. Usted trapea, terminó de limpiar toda la casa, usted trapea, y de pronto usted ve unas patas llenas de barro, y son 4 patas las de su marido, y usted dice, yo acabé de trapear, vea, le ha pasado. La mentira es la huella del enemigo, es descubrir que por ahí pasó el diablo. Apocalipsis 21:8. Pero en cuanto a los cobardes, los incrédulos, los odiosos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que adoran ídolos, ¿y quiénes? Y todos los mentirosos, a ellos les tocará ir al lago de azufre ardiente, que es la muerte segunda. Note algo, en la misma lista donde están los violadores, están los mentirosos. En la misma lista donde están los asesinos, están los mentirosos. Y el mismo destino les corresponde a aquellos que aman la mentira. Apocalipsis 22:15 dice así: fuera se quedarán los pervertidos, los que practican la brujería, los que cometen inmoralidades sexuales, los asesinos, los que adoran ídolos y todos los que aman y practican el engaño. ¿Dónde están los brujos? En la misma lista están los
mentirosos, los asesinos, una vez más, los violadores, los pervertidos. En contraste con la forma en que los hombres hemos mal usado las palabras para muchas veces mentir, defraudar y engañar, tenemos las palabras firmes de Dios. 3 características de la palabra firme de Dios. Números capítulo 23, versos 19 y 20. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, y habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. Lo primero que tiene que ver con las promesas y las palabras firmes de Dios es su bendición irrevocable. En este contexto, lo que sucedió es que un tipo iba a contratar a otro profeta, a un profeta, para que esa persona le dijo: mire, mijo, le doy tanto para que usted se pare en esa montaña y desde esa montaña usted maldiga a Israel. Maldiga a Israel porque yo sé que usted es un hombre de Dios. Entonces yo le voy a pagar a usted para que usted maldiga al pueblo de Israel. Y ahí es donde Balaam dice: mire, un momento, yo no puedo hacer eso. ¿Sabe por qué yo no puedo maldecir al pueblo de Dios? ¿Sabe por qué no puedo maldecirlo? Porque Dios dio una orden. Y la orden de Dios es una bendición irrevocable. Usted tiene que tener muy claro que la bendición de Dios, cuando llega a su casa, es una orden que Dios dio. No es un capricho de los ángeles, ni del azar, ni del destino. Dios tomó una determinación que nada ni nadie va a poder cambiar, de donde usted no debe tenerle temor a la maldición, de donde usted no debe tener temor de que sus vecinos le hagan brujería, de que alguien le señale, de que alguien le acuse, porque Dios dio una orden, y la orden es bendición irrevocable. Nuestra conducta no limita para siempre la bendición de Dios. La bendición de Dios es tan amplia, tan perfecta, que está escrito que usted incluso puede bendecir a sus enemigos. Mateo capítulo 5 y 6, donde habla del trato de la vida cotidiana, dice: amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen. Dice en otro pasaje: amado, no seas derrotado por el mal, sino derrota el mal con el bien. Es decir, si alguien quiere hacerle daño a tu casa, a tu familia, a tus hijos, no cometa usted el error de redoblarle la apuesta. Respóndale con bendición. Mire, le voy a hacer 1. Ah, ¿me va a hacer 1? Pues yo le voy a hacer 2. ¿Qué? ¿En serio? ¿Usted se va a atrever? Pues yo le voy a hacer 4. Venga a ver. Ah, 4. Pues mire, yo le voy a mandar a hacer 6, 8, 10 y 12 a usted. Ah, con que sí. Y si usted duplica la apuesta de la maldad, primero que todo, usted no está reflejando el carácter de Dios. Y segundo que todo, usted no va a poder derrotarlo, porque si usted se enfrenta al enemigo en su terreno, va a perder. Pero si usted, desde el poder de la bondad de Dios, usted bendice al que le hace daño, a la persona que le traicionó, a la persona que lo humilló porque usted cometió un error, usted le bendice, usted le da gracias a Dios con sus palabras. Usted puede bendecir, porque el Dios que nos llamó y que nos amó nos ha llamado a eso, a una bendición irrevocable. Mire lo que dice Hebreos capítulo 6, versos 13 y 14. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo: de cierto
te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Ese pasaje, ¿sabe de qué nos está hablando? De que Dios quería convencer a un hombre. Un momento. Es Dios el que quiere convencer a un hombre como Abraham de que Dios siempre dice la verdad. ¿Y qué es lo que estaba diciéndole Dios? Mire, para que le quede claro a los seres humanos que mi bendición es irrevocable, voy a jurar. Dios jura por él mismo y dice, en una promesa solemne, Dios declara: juro por mí mismo. Como Dios no tenía a alguien superior para orar por alguien por encima suyo, pues Dios jura por él mismo. ¿Por qué nosotros juramos? Para que nos crean. Mire, créame que yo he cambiado. Sí, pero es que usted, créame que yo he cambiado. Déjeme la chance, mire. Y que suene entre más duro suena uno como que, uy, sí, que juramento. Uy, yo te creo. Tienes el tono que es preciso. Me convenciste. Porque uno jura para que le crean. Ahora Dios, que nunca dice mentiras, jura a un hombre para que le crea. Pero ¿sabe qué juró Dios? De cierto te bendeciré. ¿Sabe por qué? Porque en la naturaleza humana hay una predisposición a creer lo malo. Pero es difícil para nuestra mente caída y que en el pasado no tenía a Cristo. Es difícil creer que Dios nos ama y nos bendice a pesar de cómo somos. Por ejemplo, mi amor, ¿cómo me queda este vestido? Mi amor, esas flores te resaltan, el color de tus cacheticos, esos crespos cuando caen por un lado, hermoso. Uy, mi amor, ese allí con los zapaticos brillantes, hermoso. Mi amor, lo único es que ese cinturón sí, no es el color. Y además el sombrerito que tienes y ese perfume y esos, mi amor, estás tan hermosa, estás reluciente. ¿Cómo así que el cinturón no me queda? No, ¿para qué dije lo del cinturón? Vea, uno aquí aprende de todo. ¿Para qué dije lo del cinturón? ¿Sí? Porque hay una predisposición natural a retener lo malo que se dice de nosotros. Por eso la Biblia advierte: sé muy cuidadoso con cómo hablas de los demás. Ten mucho cuidado con tus palabras. Entonces, si usted le dice a una persona: mire, hermano, lo que usted dijo, Dios lo va a maldecir. Ay, no, y encima de todo me lo dijo un pastor. Alguien por allá en un rincón. El pastor lleva 3 horas diciéndole: Dios te va a bendecir, Dios te va a bendecir, bendición irrevocable. Dios juró que te va a bendecir y que te va a bendecir y dio a su hijo para bendecirte. Él se sometió a la maldición para que tú no padeces. Y entonces todo, amén, 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 amén. 3 horas diciendo amén a toda bendición. Y allá saliendo, tomándose un café: hermano, usted sigue en esas, Dios lo va a maldecir. Y usted, después de 3 horas de decir amén, se quedó sin voz de tanto decir amén y gloria a Dios. Porque hay una predisposición natural a creer lo malo. Por eso el mundo está engañado. Pero por eso los hijos de Dios podemos tener un ancla firme. Y es que Dios prometió, Dios dio la orden, Dios juró por él mismo que nos iba a bendecir y que no se enojaría con nosotros. Porque también la segunda cosa, además de que la primera era la bendición irrevocable, la segunda palabra firme de Dios es una paz interminable. Yo quiero que usted tenga una fe tan afinada que usted, cuando le digan lo bueno que viene de Dios, usted lo pueda creer. Y usted diga: eso es para mí, eso es para mí, eso que se dijo, eso que escuché, esa palabra yo la creo y es para mí. Y es una palabra de paz interminable. Isaías 54:9 dice así: porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré. Una vez más Dios jurando. Mire lo que juró Dios: juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra.
así he jurado que no me enojaré contigo ni te reñiré. Siempre que usted le diga a una persona, Dios te ama, nunca vas a estar equivocado. Nunca. Y siempre que tú le digas a una persona en Cristo, si está fuera de Cristo, no lo hagas. Porque la ira de Dios está todos los días sobre el pecador. Pero sobre los que tienen a Jesús, el Señor hizo una promesa. Juro que nunca voy a enojarme de nuevo contigo. Sí, Dios corrige, pero al que ama. Dios al que ama, corrige. Y quiero que usted retenga esto porque es muy importante, esa paz interminable. Mire lo que dice el verso 10. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. La paz interminable que Dios prometió con toda firmeza dice, mire, las montañas pueden temblar, el mundo se puede acabar, pero el problema es que yo dije algo, y es que tú y yo estamos en paz. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Romanos 8:1, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Por eso, si tú permaneces en Cristo, si permaneces en el amor de Jesús, no solamente hay una bendición irrevocable, hay una paz interminable. No la opaques con mentiras, no la opaques con lo que aparentemente son mentiritas blancas, sino que el Señor nos llamó a hablar verdad. Números 23, 19 y 20. Porque yo, Jehová, no cambio, por esto hijos de Jacob no han sido consumidos. Hebreos 13, 8. Jesucristo es el mismo. ¿Cuándo? ¿Cómo así? Espere. El que leí en los evangelios, el que caminó por Jerusalén, el que perdonó a los ladrones, el que acompañó a las prostitutas, el que no acusó a los borrachos, el que aún de los fariseos tuvo piedad. Ese mismo, lleno de gracia, lleno de bondad, dice, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no es como nosotros, que se guía por las emociones. El Señor se basa en la verdad, en los principios y en la firmeza de su santidad. Por eso usted puede estar seguro en el Señor. Y en último lugar, usted y yo tenemos una palabra firme de parte de Dios, y es una pureza inalterable. Una pureza inalterable. Lo que les voy a contar sucedió en la vida real. Una persona, él era satanista, estaba en las drogas, una persona rebelde con sus padres, súper difícil, de ritos y de cosas duras en el eje cafetero y también en Popayán. Esa persona, que además era músico, es músico, ayer me lo encontré en la calle, nos saludamos, y esa persona que era opuesta a todo lo mal, a todo lo bueno, y lleno de Satanás, él mismo lo confiesa y nos contó una experiencia durísima donde él vio al diablo y donde vino la gloria de Jesús en su habitación. Y algún día, si nos cuenta el testimonio, gloria a Dios. Y resulta que él, al haber caído en las drogas, tuvo por muchos años muchas recaídas, y el Señor nos permitió orar con él. Y esa noche que oramos por él, Dios me dio una palabra, y la palabra es la misma que viene para nosotros. Y en Hechos 11:9 así lo dijo una voz. Dice el apóstol Pedro que una voz lo dijo, y esa voz lo dijo 3 veces diciendo así: lo que Dios limpió, no lo llames tú
común. Entonces el Espíritu Santo me llevaba a decirle a ese muchacho: si Dios ya te limpió, no permitas que nadie en tu familia te señale como un drogadicto. No permitas ni siquiera que tu propia conciencia y tu propio juicio te convenza de que tú eres una persona torcida, de que tú eres un pecador. No permitas que esa mentira inunde tu corazón, porque el que quiere que estés convencido de que eres malo, de que eres un borracho, de que eres una persona difícil, de que eres un rebelde, es el diablo, que te convence de que estás lleno del mal para que vivas en el mal. Pero el Espíritu Santo te convence de que Dios te limpió, de que su justicia está sobre ti y de que tienes una bendición irrevocable, una paz interminable, y de que también puedes disfrutar de una pureza inalterable. Eso no significa que no haya momentos de momentos. Eso no significa que no haya disciplina por permitir cosas en el corazón. Pero no significa que Dios ha cortado contigo. No significa que tú puedes volver a ser inmundo, porque lo que Dios llamó limpio, no lo llames común. Si Dios te dijo que tú estás limpio y el diablo te quiere convencer de que eres un borracho, de que eres un infiel, de que eres una persona mentirosa, afírmate en una verdad y proclámalo como este hombre que ahora le sirve a Dios, se va a casar, que como este muchacho que sirviéndole al diablo, hoy por hoy es alguien que le sirve a Dios y que es ejemplo y testimonio. Deja que el Espíritu Santo te convenza de justicia y que puedas decir: yo ya no soy inmundo, yo ya no soy una persona que no puede estar limpia, porque lo que Dios llamó limpio, nadie lo puede llamar inmundo. Y usted llega a su casa y en su familia, sus amigos, sus vecinos le señalan, le dicen, le ponen el dedo en la llaga, sale en la herida. Pero usted en su corazón, porque acuérdese que Dios ama a los que hablan verdad en el corazón, usted en su corazón dice: yo sé quién es mi papá. Yo sé lo que era, sí, sé lo que era, pero sé más claramente lo que soy. Soy en Cristo la justicia de Dios. Soy en Cristo no alguien que se complace con las mentiras, sino que soy lo que Dios dijo que yo soy. Y por eso tengo oportunidad de caminar con Él. Amén.